Existe un código divino para construir riqueza verdadera, y no es un secreto moderno, no es una técnica de Internet, no es una fórmula financiera. Es un código antiguo, eterno, escrito desde hace miles de años y redescubierto por quienes aprendieron a escuchar más allá de lo visible. Un código que no comienza en el banco, comienza en la mente, porque antes de que algo se manifieste en tus manos, primero se forma en tus pensamientos. Antes de que una realidad se construya afuera, primero se diseña adentro. Y eso es exactamente lo que Napoleon Hill descubrió después de estudiar durante más de 20 años a los hombres más exitosos de su época, que la riqueza verdadera no nace del azar, ni del trabajo sin dirección, ni de la suerte, nace de una mente alineada con principios superiores. Pero lo que muy pocos saben es que esos principios no fueron inventados por Hill. Fueron revelados por Dios miles de años antes, escondidos a simple vista en las Escrituras. Hoy vas a ver algo que probablemente has leído antes, pero nunca de esta manera. Hoy vas a entender por qué algunas personas prosperan sin perder la paz, por qué crecen sin corromperse, por qué avanzan incluso cuando las condiciones parecen imposibles, mientras otros luchan toda la vida y no logran salir del mismo punto. Porque no es solo lo que hacen, es desde dónde lo hacen. No es solo su esfuerzo, es su raíz. Y cuando entiendas el código que Dios dejó, vas a comprender por qué el Salmo 1 no es un salmo más, sino una puerta, una entrada a una ley espiritual que gobierna la prosperidad, la estabilidad y la multiplicación. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es información, es activación, y si lo permites, puede cambiar la manera en la que piensas, decides y construyes tu vida desde hoy. Bienvenido a Mentalidad Maestra Hill, un canal creado para personas que ya no quieren vivir por inercia, que ya no se conforman con sobrevivir, sino que están listas para construir prosperidad con conciencia, con fe y con principios. Aquí no hablamos solo de dinero, hablamos de identidad, de mente, de carácter y de alineación con las leyes que gobiernan la vida. Porque la riqueza verdadera no se sostiene si primero no se forma el hombre o la mujer por dentro. Y si estás aquí no es casualidad. Estás aquí porque dentro de ti hay una inquietud, un llamado, una sensación de que fuiste creado para más, de que tu vida no es para escasez, ni para repetición, ni para mediocridad. Este canal existe para ayudarte a despertar esa parte de ti, a entrenar tu mente, a fortalecer tu fe y a activar los principios que transforman resultados. Y antes de continuar, quiero que hagas algo que no es simbólico, es espiritual. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe: yo soy próspero. No lo escribas como deseo, escríbelo como identidad. Porque las palabras que declaras comienzan a ordenar tu subconsciente, y lo que se ordena adentro empieza a manifestarse afuera. También suscríbete a Mentalidad Maestra Hill, activa la campanita y forma parte de esta comunidad de personas que están decidiendo reprogramar su mente para caminar en abundancia, sabiduría y propósito. Dale like a este video como señal de acuerdo interno, como un sí a este proceso que hoy comienza, porque lo que vas a escuchar ahora no es teoría, es un código. Y cuando un código correcto entra en una mente receptiva, la transformación ya empezó. El código comienza con un principio que muchos pasan por alto, pero que define más tu destino de lo que imaginas. La compañía que guardas. El Salmo 1 abre con una declaración que no es poética, es quirúrgica, es una radiografía del camino de la prosperidad. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dios no empieza hablando de dinero, empieza hablando de influencia, porque antes de que una persona pierda su riqueza, pierde su mentalidad. Y antes de que pierda su mentalidad, permitió que otros la moldearan. Napoleon Hill descubrió exactamente lo mismo después de entrevistar a los hombres más ricos y poderosos de su tiempo. Todos, sin excepción, eran extremadamente selectivos con las personas que escuchaban, con las conversaciones en las que participaban y con los entornos en los que permanecían. Él lo llamó el principio de la mente maestra.
la verdad de que tu mente se expande o se contrae según las mentes con las que se asocia. Dios lo dijo miles de años antes. El hombre próspero no camina en cualquier consejo. La palabra consejo es clave. No se trata solo de con quién te ríes, se trata de a quién le permites opinar sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tus sueños, sobre tu futuro. Porque cada consejo es una semilla, y la mente, como enseñaba Hill, es un terreno fértil donde crece todo lo que se planta, sin discriminar si es verdad o mentira, si edifica o destruye. Si permites que personas negativas, conformistas, heridas, frustradas o sin visión, planten sus ideas en ti, eso mismo empezará a crecer dentro de tu mente. Por eso Dios no dice, ten cuidado, dice, no anduvo. El hombre bienaventurado tomó una decisión radical, no permitir que ciertas voces tengan acceso a su interior. Luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. Esto va más profundo. No solo habla de escuchar, habla de dirección. Camino es rumbo, es estilo de vida, es hacia dónde apuntas tus pasos. Puedes no pensar como alguien, pero si caminas hacia donde él camina, terminarás en su mismo destino. Hay personas que viven sin principios, sin disciplina, sin visión, reaccionando a la vida en lugar de dirigirla. Y Dios dice, el hombre próspero no avanza hacia donde avanzan ellos, porque no todos los caminos llevan a donde tú quieres llegar. Finalmente dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí ya no es consejo, ya no es camino, es permanencia. Sentarse es acomodarse, es normalizar, es adoptar como propio un ambiente. Los escarnecedores son los que se burlan de todo, los que desacreditan los sueños, los que ridiculizan la fe, los que se alimentan de crítica, queja y cinismo. Napoleon Hill advertía que la crítica destructiva es uno de los venenos más poderosos para la mente, porque mata el deseo, debilita la fe y apaga la iniciativa. Dios lo confirma. El hombre próspero no se sienta ahí. No hace de ese ambiente su hogar. No se acostumbra a pensar pequeño. No se rodea de quienes se sienten cómodos en la mediocridad, porque la prosperidad no comienza con lo que tienes, comienza con lo que toleras, con las conversaciones que permites, con las actitudes que normalizas, con las voces que te rodean. Si quieres cambiar tu nivel de resultados, primero tienes que cambiar tu nivel de entorno. Tienes que convertirte en guardián de tu mente, ser selectivo con lo que escuchas, con lo que consumes, con lo que permites que te influencie. Porque no te estás rodeando solo de personas, te estás rodeando de futuros, y tarde o temprano te convertirás en uno de ellos. El segundo principio es el corazón del código, el punto donde la espiritualidad se convierte en estructura mental, donde la fe se transforma en forma y donde el destino empieza a ser reprogramado. El Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí está el secreto que separa a los que admiran principios de los que viven resultados. No dice que el hombre próspero solo cree en la palabra, dice que la delicia de su mente está ahí. Es decir, lo que más alimenta sus pensamientos, lo que más ocupa su atención, lo que más se repite dentro de él, no es el problema, no es el miedo, no es la carencia, es la verdad. Y la palabra clave es medita. Meditar no es leer por encima, no es escuchar de fondo, no es un ritual vacío. Meditar es permitir que una idea se quede, que baje, que se repita, que se imprima. Es rumiarla, es volver a ella una y otra vez hasta que deja de ser información y se convierte en identidad. Napoleon Hill descubrió este mismo principio y lo llamó autosugestión. Él enseñaba que los pensamientos dominantes que se repiten con emoción se graban en el subconsciente, y el subconsciente no discute, ejecuta. Todo lo que hoy llamas personalidad, carácter, hábitos y destino es el resultado de lo que tu mente ha estado escuchando en silencio durante años. Cuando Dios dice medita día y noche, está revelando una ley mental. Lo que entra constantemente en tu mente gobierna tu vida. No lo que escuchas de vez en cuando,
sino lo que permites que se vuelva conversación interna. La meditación es programación. Cada vez que repites una verdad, estás escribiendo código en tu subconsciente. Cada vez que te detienes a pensar en la palabra de Dios, no solo estás buscando a Dios, estás reconstruyendo tu arquitectura mental, estás cambiando filtros, estás alterando creencias, estás reformando la manera en que percibes, decides y actúas. Por eso no dice que la ley de Dios es su obligación, dice que es su delicia, porque el hombre que prospera entiende que ahí está su ventaja, que ahí está su reconfiguración, que ahí está su poder. Napoleon Hill decía que la repetición es la herramienta más poderosa para influir en la mente subconsciente. Dios lo reveló miles de años antes. Cuando meditas día y noche, estás sustituyendo viejos programas por principios eternos. Estás sacando el lenguaje de la derrota y sembrando el lenguaje de la fe. Estás desinstalando el pensamiento de escasez y activando la conciencia de provisión. Estás entrenando tu mente para pensar como Dios piensa. Y cuando empiezas a pensar como Dios piensa, empiezas a ver lo que otros no ven, a percibir oportunidades donde otros solo ven crisis, a mantenerte en paz donde otros colapsan, a perseverar donde otros se rinden. Porque tu mente ya no responde solo a estímulos externos, responde a principios internos. La meditación constante hace que la verdad se vuelva automática. Ya no tienes que forzar pensamientos positivos, porque tu mente fue rediseñada. Ya no luchas por creer, porque tu sistema interno fue alineado. Ya no reaccionas desde el miedo, porque tu subconsciente fue reeducado. Y aquí hay algo profundo. Tú ya estás meditando en algo todos los días. Todos lo hacemos. La pregunta es ¿en qué? En problemas, en deudas, en recuerdos, en noticias, en temores, en comparaciones, en frustraciones. Eso también es meditación, y eso también es programación. Por eso Dios no solo te dice que te alejes de malas influencias, te muestra con qué debes llenar el espacio. Porque una mente vacía siempre será ocupada por algo, y lo que la ocupe se convertirá en tu realidad. Si quieres cambiar tu vida financiera, emocional y espiritual, no empieces por el dinero. Empieza por lo que repites en tu interior. Empieza por lo que le das permiso de quedarse. Empieza por lo que alimenta tus pensamientos cuando nadie te ve. Porque ahí, en ese diálogo silencioso, se está escribiendo tu futuro. Ahora el Salmo revela la consecuencia inevitable de vivir estos principios. No una posibilidad, no un deseo, una consecuencia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios cambia la enseñanza por una imagen, porque las imágenes se graban más profundo que las ideas. Y la imagen es perfecta. No dice que será como una hierba, dice que será como un árbol. Un árbol no se construye rápido, no aparece de la noche a la mañana. Un árbol crece en silencio, se desarrolla bajo tierra antes de manifestarse arriba, pasa estaciones, soporta climas, enfrenta vientos, pero cada día, aunque no lo veas, se está fortaleciendo. Napoleon Hill decía que el éxito es el resultado de causas específicas aplicadas con constancia. Y aquí Dios muestra cuáles son esas causas: raíces correctas, fuente correcta y tiempo correcto. Plantado junto a corrientes de aguas. No es un árbol que depende de lluvias ocasionales. No vive de momentos emocionales. No se activa solo cuando todo va bien. Está plantado junto a una fuente continua. Eso significa acceso permanente. Dirección constante. Nutrición diaria. Cuando tu mente se alimenta de principios divinos, cuando meditas día y noche, te conviertes en ese árbol. Ya no dependes solo de la economía. Ya no dependes solo de personas. Ya no dependes solo de oportunidades externas. Tienes una fuente interna, sabiduría que fluye, ideas que nacen, claridad que se renueva, fuerza que se restaura. Napoleon Hill observó que los grandes constructores de riqueza no dependían de una sola circunstancia. Tenían una fuente interior de visión, fe, creatividad y persistencia. Dios lo explica con esta imagen: corrientes de aguas, plural.
No es un solo arroyo, son flujos constantes. Eso es lo que produce una mente alineada, múltiples canales de provisión, dirección y crecimiento, que da su fruto en su tiempo. Esta frase libera de una de las mayores trampas mentales, la ansiedad. No dice que da fruto cuando quiere, dice en su tiempo. Hay procesos invisibles, hay raíces desarrollándose, hay estructuras internas formándose, hay carácter siendo construido. Muchos abandonan porque no entienden los tiempos, plantan hoy y quieren cosechar mañana. Pero Dios diseñó la creación con estaciones, y Napoleon Hill lo confirmó estudiando a hombres que tardaron años, incluso décadas, en construir lo que luego se volvió imparable. Pero todos tenían algo en común. No se desplantaron, no cambiaron de tierra cada mes, no arrancaban sus raíces cada vez que venía un viento. Permanecían, persistían, continuaban alimentándose de la fuente correcta, y entonces el fruto llegaba. Y cuando llega, no llega débil, llega con peso, con calidad, con multiplicación, y su hoja no cae. Esta es una promesa de estabilidad. La hoja representa vitalidad, energía, vida visible. Dios está diciendo que aun cuando otros se marchitan, aun cuando vienen crisis, aun cuando el entorno cambia, este árbol permanece verde. No vive por emociones, vive por conexión. No se sostiene por circunstancias, se sostiene por raíces. Napoleon Hill decía que una de las mayores características de las personas exitosas era la persistencia emocional. No se derrumbaban internamente cada vez que algo salía mal. Su hoja no caía. Mantenían su identidad, su enfoque, su visión, aún bajo presión. Y entonces viene la declaración final. Y todo lo que hace prosperará. No algunas cosas, no solo lo espiritual, todo. Porque cuando la raíz es correcta, el fruto es inevitable. Cuando la fuente es correcta, la provisión se manifiesta. Cuando la mente está alineada, las decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian, los resultados se transforman. Esta no es una promesa mágica, es una ley espiritual. El árbol no prospera porque lo desee. Prospera porque está plantado donde debe estar, alimentándose de lo que debe alimentarse y respetando los tiempos del crecimiento. Y tú estás siendo llamado a convertirte en ese árbol. No en alguien que busca resultados rápidos, sino en alguien que construye fundamentos eternos. Porque la prosperidad verdadera no es un golpe de suerte, es el fruto natural de una vida correctamente plantada. Hay una frase en este salmo que encierra una sabiduría que muy pocos aceptan, pero que todos los que verdaderamente prosperan terminan honrando. Da su fruto en su tiempo. Estas 4 palabras separan a los que fantasean con éxito de los que lo construyen. Porque la mayoría de las personas ama la promesa, pero rechaza el proceso. Quieren el fruto, pero no las raíces. Quieren la cosecha, pero no la siembra. Quieren el resultado visible, pero no el trabajo invisible. Y Dios desde este salmo te está diciendo algo con absoluta claridad. La prosperidad real no es instantánea, es inevitable cuando respetas el proceso. Un árbol no se desespera, no se compara, no se arranca cada vez que no ve fruto. Permanece, profundiza, se fortalece. Y mientras parece que nada pasa, en realidad todo está pasando. Las raíces se están extendiendo, la estructura se está formando, la capacidad de sostener fruto se está desarrollando. Napoleon Hill descubrió que casi todos los hombres que luego se volvieron gigantes del éxito atravesaron largos periodos donde no había aplausos, no había resultados visibles, no había confirmaciones externas. Había trabajo, estudio, intentos, errores, ajustes, caídas y persistencia. Thomas Edison falló miles de veces antes de perfeccionar la bombilla. Henry Ford quebró varias veces antes de crear su imperio. Andrew Carnegie pasó años construyendo relaciones, aprendiendo, observando, antes de levantar su fortuna. Pero ninguno de ellos se consideraba fracasado en el proceso. Se consideraban en construcción, porque entendían que el tiempo no era un enemigo, era un aliado. Dios no se contradice con la creación.
Todo lo que crece sano crece por etapas. Semilla, raíz, tallo, rama, fruto. Y cada etapa cumple una función. Si te saltas la raíz, el fruto no se sostiene. Si evitas el tallo, la rama se quiebra. Si fuerzas el tiempo, el árbol muere. En su tiempo significa cuando ya tienes la estructura interna para sostener lo que estás pidiendo. Porque muchas veces lo que llamamos demora es protección. Dios no retrasa por crueldad, retrasa por sabiduría. Porque hay niveles de prosperidad que aplastan a quien no ha sido formado. Hay abundancia que destruye a quien no tiene carácter. Hay oportunidades que confunden a quien no ha desarrollado discernimiento. Por eso el proceso no es castigo, es preparación. Cada día que perseveras sin ver resultados visibles, estás desarrollando algo más valioso que el dinero. Estás desarrollando mente, disciplina, identidad, fe, enfoque y resistencia. Napoleon Hill decía que la persistencia es a la mente lo que el acero es al riel. Sin persistencia, el deseo se debilita. Sin persistencia, la fe se diluye. Sin persistencia, cualquier proyecto muere. Pero cuando una persona persiste, aun cuando no ve, aun cuando no entiende, aun cuando no recibe reconocimiento, se convierte en alguien capaz de sostener lo que otros solo sueñan. Y aquí hay una verdad que necesitas grabar. No estás atrasado, estás en proceso, no estás perdiendo tiempo, estás siendo construido, no estás estancado, estás echando raíces. Y lo que se forma correctamente en lo invisible, tarde o temprano, se manifestará con fuerza en lo visible. Porque ningún árbol que permanece plantado junto a la fuente correcta puede evitar dar fruto. Es solo cuestión de tiempo. Y ese tiempo no es vacío. Ese tiempo te está preparando para prosperar sin perderte, para crecer sin romperte y para recibir sin destruirte. Ahora el Salmo hace un contraste que es tan fuerte como revelador. Después de mostrarnos la vida del árbol, estable, nutrido, creciendo, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y aquí Dios nos está mostrando dos tipos de vidas, dos mentalidades, dos destinos, el árbol y el tamo. El árbol tiene raíces, el tamo no. El árbol tiene peso, el tamo es liviano. El árbol permanece. El tamo es arrastrado. El tamo es la cáscara vacía del trigo. Lo que no tiene sustancia, lo que no tiene valor, lo que se separa porque no tiene vida dentro. Y esta es la imagen perfecta de una vida sin dirección, sin principios, sin propósito definido. Napoleon Hill descubrió que la mayoría de las personas viven exactamente así, reaccionando, no creando, sobreviviendo, no construyendo, dejándose llevar por emociones, opiniones, crisis y circunstancias. Y hoy están motivados, mañana desanimados. Hoy quieren cambiar su vida, mañana vuelven a lo mismo. Hoy creen, mañana dudan. Hoy se levantan con un plan, mañana se levantan sin rumbo. Eso es ser como tamo. Ser movido por el viento del momento, por la opinión del entorno, por el miedo del día, por la emoción del instante. Una vida así no se dirige, se deriva, no se construye, se desgasta, no progresa, fluctúa. El árbol, en cambio, no decide cada mañana quién va a ser. Ya está plantado, ya tiene una identidad, ya tiene una fuente, ya tiene una dirección. Y por eso no importa si hay viento, sequía o tormenta, permanece. El tamo no soporta nada porque no está conectado a nada. Y aquí hay una verdad incómoda pero liberadora. No es que la vida sea inestable, es que una mente sin principios es inestable. No es que las oportunidades no existan, es que una vida sin raíces no puede sostenerlas. No es que Dios no bendiga, es que el tamo no puede retener lo que el árbol sí. Una persona sin dirección vive cansada, confundida, reactiva, siempre empezando, nunca consolidando. Persigue dinero, persigue ideas, persigue personas, persigue emociones, pero no construye estructura interna. Y sin estructura interna, no hay prosperidad duradera. Por eso Dios te muestra este contraste, no para condenarte, sino para despertarte, para que elijas conscientemente dejar de ser arrastrado y decidas ser plantado.
dejar de fluctuar y comenzar a edificar, dejar de sobrevivir y empezar a convertirte en alguien con raíces, con visión, con principios y con una dirección clara, porque solo el árbol hereda la promesa, el tamo solo pasa. El Salmo cierra con una declaración que sella todo el código, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta frase es más profunda de lo que parece. No dice solamente que Dios ve tu camino, dice que lo conoce. Y en la Escritura conocer no es información, es relación, es implicación, es participación. Significa que Dios está involucrado en ese camino, que lo respalda, que lo cuida, que lo guía, que lo protege, que lo supervisa. Que cuando tú eliges caminar en principios, no caminas solo. Hay una diferencia enorme entre avanzar con esfuerzo humano y avanzar bajo conocimiento divino. Cuando Dios conoce tu camino, tus pasos no son al azar. Tus decisiones no son solitarias. Tus procesos no son inútiles. Tus demoras no son vacías. Hay una inteligencia mayor operando contigo. Napoleon Hill llamó a esto inteligencia infinita. Él descubrió que los hombres que lograban grandes resultados no se sentían solos en sus decisiones. Hablaban de intuición, de corazonadas, de ideas repentinas, de momentos de claridad que no podían explicar. Y lo que estaban describiendo era exactamente esto: un camino conocido por Dios, un camino donde la mente humana se alinea con una mente superior, donde la dirección no nace solo del análisis, sino de una conexión. Cuando Dios conoce tu camino, tus errores no te destruyen, te redirigen. Tus pérdidas no te cancelan, te enseñan. Tus obstáculos no te detienen, te forman, porque no estás caminando en vacío. Estás caminando en un trayecto observado, guiado y respaldado. Y aquí hay una promesa silenciosa. No solo prosperas en lo que haces, prosperas en quién te estás convirtiendo. Porque Dios no solo está interesado en tus resultados, está comprometido con tu formación. La senda de los malos perecerá, no porque Dios sea injusto, sino porque una vida sin principios se autodestruye. Una vida sin raíces se agota. Una vida sin dirección se pierde. Pero el camino del justo, del que se planta, del que medita, del que guarda su mente, del que persiste, ese camino es conocido. Y lo que Dios conoce, lo cuida. Lo que Dios cuida, lo sostiene. Y lo que Dios sostiene, inevitablemente prospera. Por eso este código no es solo para enriquecer tus manos, es para asegurar tu camino, para que no solo llegues, sino que llegues entero. No solo crezcas, sino que permanezcas. No solo obtengas, sino que sepas sostener. Porque cuando Dios conoce tu camino no solo hay prosperidad, hay destino. Ahora la pregunta inevitable es, ¿cómo se vive este código? Porque la revelación sin aplicación se queda en emoción, y el propósito de este mensaje no es inspirarte por unos minutos, es reordenar tu manera de vivir. El Salmo 1 no es poesía espiritual, es un manual práctico de construcción personal y financiera, y se vive en lo cotidiano, en decisiones pequeñas, constantes y aparentemente simples. Primero, revisa conscientemente tu círculo, no de manera emocional, sino estratégica. Observa quiénes influyen en tu manera de pensar, en cómo hablas, en cómo ves el dinero, el trabajo, el esfuerzo, la fe y el futuro. La fe y pregúntate con honestidad, ¿estas voces me elevan o me drenan? ¿Me empujan a crecer o me justifican quedarme igual? ¿Me acercan a una mentalidad de construcción o me mantienen en una mentalidad de queja? Napoleon Hill lo llamó el grupo de mente maestra, personas con visión, principios y dirección. No se trata de despreciar a nadie, se trata de proteger tu mente. Decide conscientemente de quién recibes consejo, qué contenido consumes, qué conversaciones alimentas, porque estás sembrando futuro en cada escucha. Segundo, establece un sistema diario de meditación y programación mental, no ocasional, diario. Un tiempo específico donde alimentes tu mente con la palabra de Dios y principios de crecimiento. Lee lento, piensa, escribe,
Ora, repite, haz de la verdad tu conversación interna. Napoleon Hill enseñaba que al menos 1 hora diaria dedicada al desarrollo mental transforma radicalmente la vida de una persona en un año. Si ese tiempo se invierte en principios divinos, la transformación es aún más profunda. No busques cantidad, busca constancia. Es mejor 10 minutos diarios que 2 horas una vez al mes, porque es la repetición la que reescribe el subconsciente. Tercero, decide plantarte. Deja de vivir en ensayo permanente. Elige un rumbo, un propósito, un proyecto, una habilidad, un llamado y permanece. No cambies cada vez que te sientas incómodo. No abandones cada vez que no veas resultados. Construye raíces. La prosperidad no se edifica en personas que siempre están empezando, sino en personas que saben continuar. La persistencia es una decisión, no una emoción. Cuarto, actúa en coherencia con lo que estás sembrando en tu mente. La meditación sin acción se vuelve ilusión. Cada verdad que recibes debe traducirse en un paso. Puede ser aprender algo nuevo, ordenar tus finanzas, desarrollar una habilidad, iniciar un proyecto, buscar un mentor, cerrar una relación tóxica, cambiar hábitos, organizar tu tiempo. No esperes claridad total. El árbol no ve el bosque, solo sigue creciendo. Da pasos pequeños pero firmes y finalmente honra los tiempos. No te midas por velocidad, mídete por profundidad. No te compares con procesos ajenos. No te condenes por no estar donde otros están. Mide tu avance por lo que hoy entiendes, por cómo hoy reaccionas, por lo que hoy sostienes, por lo que hoy ya no te domina. Porque eso es raíz. Y donde hay raíz, el fruto está garantizado. Vivir el código no es cambiarlo todo de golpe, es alinear cada día algo más, es convertirte poco a poco en el tipo de persona que naturalmente prospera. Porque cuando tú cambias, lo que te rodea no tiene más opción que reorganizarse. Quiero llevarte ahora a un momento más profundo, porque entender este código no es suficiente si no se activa en tu identidad. Y la identidad no se activa con información, se activa con declaración, con conciencia y con decisión interna. Así que, mientras escuchas estas palabras, deja de oírlas solo como un mensaje y empieza a recibirlas como un llamado personal. Porque lo que Dios revela, lo revela para transformarlo en ti. Cierra un momento los ojos si puedes y lleva tu atención al centro de tu pecho. Respira lento, profundo y reconoce algo. Tú no estás aquí por casualidad. No llegaste a este mensaje buscando entretenimiento. Llegaste porque hay una versión de ti que está lista para ser despertada. Una versión que ya no vive reaccionando, sino construyendo. Una versión que ya no se define por lo que le falta, sino por lo que porta. Hoy, delante de Dios y delante de tu propia conciencia, se activa una identidad nueva, la del hombre, la de la mujer plantado junto a corrientes de aguas. Ya no eres el que va detrás de la vida, eres el que se alinea con la fuente. Ya no eres el que sobrevive, eres el que edifica. Ya no eres el que espera condiciones, eres el que crea estructura. Hoy se corta la narrativa de escasez, de confusión, de inestabilidad. Hoy se establece una narrativa espiritual. Soy raíz antes que fruto. Soy proceso antes que aplauso. Soy disciplina antes que resultado. Soy construcción antes que manifestación. Decláralo dentro de ti aunque no lo digas en voz alta. Soy un árbol de propósito. Soy mente alineada. Soy tierra fértil. Soy canal de provisión. Soy instrumento de Dios para crear, expandir y bendecir. No estás esperando prosperar. Estás aprendiendo a ser próspero. No estás buscando estabilidad. Estás convirtiéndote en estabilidad. No estás pidiendo dirección. Estás entrando en ella y desde este punto, tu manera de pensar comienza a cambiar. Tu manera de decidir comienza a ordenarse. Tu manera de verte comienza a elevarse. Porque cuando Dios activa una identidad, la vida no tiene más opción que responder. Esto no es motivación, es establecimiento. No es emoción, es gobierno interno. Desde hoy, caminas como quien fue plantado, como quien fue elegido,
como quien fue diseñado para dar fruto. Y todo lo que toques, poco a poco, comenzará a parecerse a lo que ya eres por dentro. Hoy has recibido un código, has comprendido un principio, has sentido un llamado interno, pero ahora viene la parte más importante: decidir vivirlo. Porque la prosperidad espiritual y financiera no se activa cuando te emocionas, se activa cuando haces un pacto contigo y con Dios. Un pacto de disciplina, un pacto de alineación, un pacto de obediencia consciente. Así que antes de cerrar este mensaje, quiero invitarte a algo que va más allá de un comentario, de un like o de una suscripción. Quiero invitarte a un acto espiritual. Ve a los comentarios y escribe: yo soy próspero, no como deseo, no como esperanza. Escríbelo como identidad, como decreto, como pacto. Cada palabra que escribes es una semilla, y esta semilla no cae en el algoritmo, cae en tu subconsciente, cae en tu espíritu, cae en tu futuro. Al escribirlo, estás diciéndole a tu mente quién manda ahora. Estás diciéndole a tu historia que ya no se escribe desde el miedo, sino desde los principios. Estás diciéndole a Dios: estoy dispuesto a vivir lo que me revelaste. Y después de hacerlo, quiero que sellen este momento con una acción más. Dale like a este mensaje como señal de acuerdo. Suscríbete a este canal como señal de compromiso. Comparte este video con alguien que amas como señal de propósito. Porque lo que no se comparte se estanca, y lo que se estanca se debilita, pero lo que fluye se multiplica. Y hoy tú has decidido fluir. Recuerda esto y grábalo en tu conciencia. Eres un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Das tu fruto en su tiempo. Tu hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará. No porque el mundo lo diga, sino porque Dios lo estableció. Camina con esa identidad. Decide con esa verdad. Construye con ese código. Y deja que tu vida se convierta en un testimonio silencioso de lo que sucede cuando alguien se planta en los principios eternos. Aquí no termina el mensaje. Aquí comienza el camino.